Buenas, estimados y estimadas estudiantes. Este video corresponde a la tutoría 4 de Historia de la Cultura. En este caso vamos a hacer el análisis de los últimos 4 capítulos del módulo número 2. El primero de ellos habla sobre la preeminencia del Estado sobre el mercado y nos pone en perspectiva un primer concepto que es el de estado del bienestar. ¿Qué entendemos nosotros por un estado de bienestar y cómo funcionó en Costa Rica? Bueno, primeramente, el estado del bienestar se puede fundamentar en diferentes pilares. Por ejemplo, aquí en la imagen habla los pilares del estado del bienestar en España, pero podríamos traslaparlo también a la realidad costarricense. En estos estados del bienestar hay una participación importante del Estado, es un Estado robusto que se encarga de brindar a la población diferentes servicios que han ido evolucionando alrededor de la historia. Primeramente, por ejemplo, tenemos el caso de la educación, ¿verdad? Se asegura una educación pública, una salud pública, por ejemplo, en el caso de Costa Rica con la Caja del Seguro Social en los años 40, un sistema de pensiones, también en este caso, en el caso costarricense, ligado a la Caja, y dependencias, esto más relacionado con personas que tengan alguna situación, ¿verdad?, de vulnerabilidad. Estos estados del bienestar los vamos a ver en primer lugar en la Alemania de Bismarck, ¿verdad? En el Segundo Reich, en el Segundo Imperio Alemán, a finales del siglo XIX, pero van a comenzar a desarrollarse sobre todo a partir de la década de los 50 hasta aproximadamente la década de los 80. ¿Ok? Estos derechos que se tutelan dentro de este Estado son derechos civiles, políticos y sociales. Los derechos civiles tienen que ver con las garantías individuales. Muchas de estas garantías, muchos de estos derechos civiles que vemos aquí al inicio, se lucharon en el contexto, por ejemplo, de las revoluciones burguesas. Recuerden ustedes que la burguesía ilustrada luchaba por el derecho a la libertad, el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de comercio, entre otras que eran vedados por los gobiernos de las monarquías absolutistas. Entonces nacen en ese contexto que estaríamos hablando que son los finales del siglo XVIII. Asimismo, esas burguesías ilustradas lucharon por derechos políticos, ¿verdad? Derechos políticos, por ejemplo, como lo vemos aquí dentro del afiche del estado del bienestar, es la participación política, es decir, el derecho a elegir o a ser electos por medio de elecciones libres, ¿verdad? Y de que la representación, ¿verdad? O la soberanía reside finalmente en el pueblo, ¿verdad? Al contrario de lo que plantearon las monarquías absolutistas que se regían bajo un derecho divino, ¿verdad? Y este derecho divino se fundamentaba en la idea de que el rey era rey porque Dios lo quería así, y esto se ratificaba en alguna medida por los vínculos que habían entre esos dos estamentos en la pirámide, que eran la nobleza y el clero. Después de la Revolución Francesa, de la Revolución Gloriosa en el caso de Gran Bretaña o de la Revolución de la Independencia de las 13 colonias en los Estados Unidos, se va a dar una expansión de esos derechos políticos, ¿verdad? Y una consolidación de gobiernos republicanos después de la caída del antiguo régimen, ¿verdad? Comenzamos a ver el surgimiento de nuevas repúblicas, de nuevos estados a partir del siglo XIX. Un ejemplo de ello lo pudimos ver nosotros en el caso de América Latina. Sin embargo, los derechos sociales van a durar un poquito más y van a nacer en un contexto diferente. Para entender los derechos sociales tenemos que devolvernos a Europa en mediados del siglo XIX, cuando tenemos la segunda etapa de la revolución industrial. En esta segunda etapa vamos a encontrar un gran desarrollo económico, un gran desarrollo en cuanto a la automatización en la fabricación de diferentes artículos. Por ejemplo, al inicio podíamos mencionar lo que eran los textiles, ¿verdad? Con el carbón como su combustible. Más adelante, lo que fue ya la industria más pesada, ¿verdad? La industria del automóvil con la elaboración del motor de combustión interna,
este vehículo modelo T de Henry Ford, pero socialmente había un problema o habían una serie de problemas vinculados a este desarrollo industrial. Y es que las relaciones entre capital y trabajo, entre burguesía y proletariado, no estaban reguladas por el Estado. ¿Ok? Recuerden que en lo que vimos en la tutoría anterior, habíamos hablado de que se desarrollaron derechos de propiedad. Entonces, en esa etapa de la historia vamos a tener a un gran ganador, ¿verdad? O una clase ganadora, que es la clase burguesa, y a una clase perjudicada, que es la clase proletaria, o por ejemplo los pequeños artesanos. El pequeño artesano ya no tiene capacidad de competir con una gran fábrica, y los pequeños campesinos, producto de los cercamientos, se da lo que es la privatización de la tierra y por consiguiente no tengo donde trabajar. Por lo tanto, tengo que venderle mi fuerza de trabajo a una persona en una fábrica. Pero si se da el caso, que se dio mucho, de que yo no tengo manera de sobrevivir, y me tengo que ir a la ciudad, pero en la ciudad hay mucha más gente que está igualmente necesitada de trabajo, igual que yo, pues entonces eso se puede prestar para que me paguen muy barato, ¿verdad? Para que me hagan trabajar en jornadas extenuantes, entre otras, y todo eso fomentó el desarrollo de muchos movimientos sociales a favor de los trabajadores. Un ejemplo muy importante fue el que desarrollaron los trabajadores en una fábrica en Chicago en 1886, quienes fueron asesinados un 1 de mayo. Por eso se celebra el Día Internacional del Trabajador en conmemoración a los mártires de Chicago. Esos derechos sociales van a desarrollarse principalmente entre los años 50 y los años 80 en el contexto de la Guerra Fría. La Guerra Fría es muy importante para entender el auge del estado del bienestar, principalmente porque estamos en un momento de la historia donde hay una disputa entre dos bloques, el bloque socialista y el bloque capitalista. Entonces, dentro de esta situación, algunos países dentro del bloque capitalista buscarán tratar de mantener alejada a la población, ¿verdad?, de estas ideas del socialismo y desarrollan una intervención del Estado. De hecho, al menos en el caso de Costa Rica, políticamente se mantuvo un centro ideológico, ¿verdad? No eran partidos tan de derecha como, por ejemplo, personajes de derecha como León Cortés Castro, por ejemplo, ¿verdad? Que tal vez buscaban mantener más un status quo, ¿verdad? De esa Costa Rica liberal, agroexportadora, ¿verdad? Sino personajes como, por ejemplo, don Rafael Ángel Calderón Guardia, que era social cristiano, o José Figueres Ferrer, que era socialdemócrata, ¿verdad? El socialcristianismo y la socialdemocracia se encuentran en el centro del espectro político. También estos estados de bienestar se fundamentan en un principio contributivo, es decir, distribución de la riqueza mediante el pago de impuestos. Por lo tanto, el estado que se desarrolla es un estado robusto que comienza a intervenir cada vez más en la vida nacional. No solamente ya mediante lo que es la educación, que ya en el caso costarricense se estableció como libre y obligatoria desde finales del siglo XIX, ¿verdad? Podemos ver ahí casos como por ejemplo el de Jesús Jiménez, por poner un caso, y que han ido evolucionando, sino también a través de la participación del Estado en diferentes actividades económicas. Por ejemplo, vamos a tener que en 1949 se crea el Instituto Costarricense de Electricidad. Costa Rica, hacia 1920, la mayor parte de la población eran peones agrícolas, el 80%. Entonces, ¿cómo hacemos para que una persona que es hijo o nieto de un peón agrícola ya no sea peón agrícola, sino que se dedique a trabajar en la industria nacional, que se dedique a trabajar, por ejemplo, en el ICE o que trabaje, por ejemplo, en el magisterio? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo capacitamos, por ejemplo, para que alguien trabaje en el ICE? Bueno, en ese periodo de expansión del estado del bienestar en Costa Rica, se van a crear una serie de instituciones que ayudan a capacitar a la gente. Por ejemplo, importantísimo, el INA. Se crean los primeros colegios técnicos y se crean además, ya existiendo la Universidad de Costa Rica, otros centros de estudio que van a
dar una mayor apertura y una mayor posibilidad de educación superior a la gente, como lo son la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Universidad Estatal a Distancia. Esta creación de centros de estudios es fundamental, así como la creación de colegios técnicos, del INA, porque generan una movilidad social ascendente, es decir, los hijos de aquellos campesinos que vivían muy pobres, que apenas si les alcanzaba, pues comenzaron a tener un mayor nivel de vida. Esto en contraposición a un poco lo que es el abandono de la zona rural, ¿verdad? Se va a dar una mecanización de la práctica agrícola y se va a dar una leve diversificación en cuanto a la producción con la introducción, aparte del café y el banano, con la caña de azúcar y la carne. ¿Ok? Este estado del bienestar llega hasta los años 80. Los años 80 marcan el fin del estado del bienestar producto de las reformas neoliberales que se comienzan a imponer desde los dogmas de la Escuela de Chicago y abanderados por los presidentes, bueno, por el presidente Ronald Reagan en los Estados Unidos y por la primera ministra de Gran Bretaña, Margaret Thatcher, más conocida como la Dama de Hierro. Dentro de esta época del estado del bienestar, como mencionamos, pues tiene su mayor expresión en el contexto de la Guerra Fría. En este contexto también de Guerra Fría vamos a tener algunas contradicciones dentro del bloque soviético que van a llevar finalmente a su desestructuración a finales de los años 80. ¿Cuáles van a ser algunas contradicciones? Primero, dice que el poder debió ejercerse desde el Estado y no en manos del proletariado. Lo que planteaban Marx y Engels era la revolución del proletariado, que el proletariado tomara el poder, pero eso en realidad no sucedió, sino que fue un Estado centralizado en Moscú quien administró el poder. Entonces, si ustedes observaran un mapa de la Unión Soviética, pueden ver que administrar un territorio de las dimensiones de la Unión Soviética desde Moscú es una pesadilla burocrática y una pesadilla logística. Es un estado donde hay diferentes lenguas, donde hay diferentes religiones, ¿verdad? Por ejemplo, en Moscú o en el este de Europa podemos ver mucha gente que es ortodoxa, pero por ejemplo en los países de Asia Central como Kazajistán, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán, son musulmanes. ¿Verdad? Podemos ver gente con características étnicas, como por ejemplo los eslavos, ¿verdad? En esta zona del este de Europa, pero tenemos frontera con Mongolia, por ejemplo, ¿verdad? Inclusive ya muy cerca en la zona de Vladivostok con Japón. Entonces es muy difícil de administrar. También dice que se creó el capitalismo, pero no se creó una teoría económica socialista. Entonces, por ahí tenemos ese rezago a nivel ideológico y no se actuó con flexibilidad ante los cambios, perdón. Esa escasa flexibilidad la podemos apreciar en este cuadrito que vemos acá. Ustedes recuerdan lo que fue la teoría del dominó, ¿verdad? Y la contención. Estados Unidos, cuando se dio la invasión a Vietnam y más adelante, durante el gobierno de Richard Nixon a Laos y a Camboya, es justamente la teoría del dominó poniéndose en práctica, ¿verdad? Si este país se nos convierte al comunismo, es peligroso que el otro se nos convierta también. Bueno, los soviéticos no se quedaron atrás. Leonid Brezhnev en el 68 emitió una justificación de la invasión soviética de Checoslovaquia conocida como la doctrina Brezhnev. Sostuvo que la Unión Soviética y otros países socialistas tenían derecho de intervenir en un país donde el socialismo estaba amenazado. Es decir, una amenaza para el socialismo en un solo país constituía una amenaza para el socialismo en todas partes. Entonces, pues, si bien ideológicamente eran diferentes a nivel de ese tipo de prácticas, ¿verdad? Autoritarias y que violentan la libre determinación de los pueblos, establecida en la Carta del Atlántico, em, pues son bastante similares en este tipo de situaciones. Finalmente, a finales de los años 80, en el 89, con el último secretario general, Mikhail Gorbachev, se da la perestroika y el glasnost y finalmente la desestructuración de la Unión Soviética. Valga decir también
que en la Unión Soviética solamente gobernaron 7 personas, es decir, desde 1917 hasta 1989 solamente gobernaron 7 personas, ¿verdad? Esto pues bajo el modelo de poder soviético centralizado, ¿verdad? Y todo desde el Kremlin en Moscú y todo fundamentado en el Partido Comunista de la Unión Soviética, ¿verdad? Entonces, si hacemos el recuento, tenemos a Stalin, que fue el primero, después tenemos a perdón, antes de Stalin tenemos a Lenin, después de Lenin Stalin, después sigue Nikita Khrushchev, quien gobierna durante aproximadamente durante el periodo, perdón, de la crisis de los misiles, después tenemos a Leonid Brezhnev, después de Brezhnev siguen dos secretarios generales que duraron muy poquito tiempo, que son Konstantin Cherenko y Yuri Andropov, y finalmente Mikhail Gorbachev. La mayor parte de este tiempo fue administrada por Stalin, por Khrushchev y por Brezhnev. Con la caída del socialismo, entonces tenemos el triunfo del capitalismo, ¿verdad? O el desarrollo de un mundo unipolar, ¿verdad? Aunque en realidad podríamos plantearlo como un mundo multipolar. Lo que sí es cierto es que con la caída del socialismo real tenemos el desarrollo del fenómeno de la globalización, donde vamos a tener la consolidación de bloques de países tanto para poder competir como para poder comerciar. Esta globalización pues plantea la unificación de mercados, la liberalización de barreras económicas, establecidas por ejemplo mediante la firma de tratados de libre comercio. También en esta época de los 80 vamos a ver qué es la llamada década perdida en América Latina, porque se dan pues estas reformas neoliberales que plantean la desestructuración de los estados, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, se va a dar una reducción del estado que pues sigue desarrollándose, ¿verdad? En alguna medida, por ejemplo, con el cierre de empresas ligadas a Codesa, ¿verdad? Eso se vendió el cierre de algunos bancos estatales, por ejemplo, en el caso del Banco Anglo, más adelante o más recientemente lo que fue el cierre del Banco Crédito Agrícola y la búsqueda, ¿verdad? Más que de una industria local, pues otra vez una economía pues más tirada hacia afuera. También esta regionalización la vemos con el surgimiento de bloques de países como la Unión Europea, los tigres asiáticos. En este caso, pues estos tigres asiáticos son países como Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong, que si bien económicamente tienen una buena posición o una posición aceptable, están fundamentados en la explotación de su mano de obra. Y finalmente tenemos el caso de China, ¿verdad? El caso de China es muy interesante porque se fundamenta en el ahorro y en el trabajo duro, ¿verdad? En China, por ejemplo, menciona dentro de la unidad didáctica modular que ganan aproximadamente por trabajar de 10 a 12 horas, 6 o 7 días de la semana, $150 al mes. $150 al mes son 90.000 colones. Entonces, si usted hace la matemática, pues se da cuenta de que un chino al día puede ganar muy poquito dinero y aún así tienen esa capacidad de ahorro. Y en el caso costarricense, pues más recientemente tenemos lo que fue la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que pues tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Principalmente algo que afecta un poco es la importación de alimentos que pues deja en franca desventaja a la producción local, al productor costarricense. También la globalización tiene sus especificidades, como por ejemplo el crecimiento de la inversión extranjera directa, es decir, participan cada vez más empresas de esta manera, ¿verdad? Por ejemplo, bajo el régimen de zonas francas, el aumento de empresas de responsabilidad compartida, la integración de mercados financieros y sobre todo la deslocación productiva. ¿Qué entendemos por deslocación? Dice que es la posibilidad de trasladar la totalidad de la producción de una empresa a un país, de un país a otro para reducir costos. Entonces, por ejemplo, digamos que yo estoy fabricando este teléfono, ¿ok? Entonces, este teléfono
la compañía es una compañía, no sé, de los Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, eh, parte de la producción de este teléfono no se hace solamente en los Estados Unidos. Ahí está su casa matriz, ¿verdad? En California, en Silicon Valley o algo así. Pero la parte dura, digamos, la parte más pesada del trabajo se puede hacer, por ejemplo, en China, ¿verdad? O en uno de estos tigres asiáticos, con condiciones de trabajo que muy probablemente pues no sean legales en los Estados Unidos, ni mucho menos, o con jornadas de trabajo que no sean las mejores o con salarios que no sean los mejores. Pero eso no es problema de la empresa que hace el teléfono. ¿Qué es lo que hace la empresa que hace el teléfono? Bueno, contrata a otra empresa para que haga esa parte del teléfono. Esto es deslocación productiva y también outsourcing o tercerización. Es decir, yo soy una empresa que contrata a otra empresa para que contrate a la gente. Entonces, pues en ese caso yo tengo menos responsabilidades con o no tengo responsabilidades con con los trabajadores que trabajen para la empresa que yo estoy contratando. Y también la globalización nos lleva a una paradoja, pues vinculada a este modelo que tenemos de consumo, este, donde se crean necesidades para las personas. Por ejemplo, lo vemos aquí en estas imágenes. Esto es de un caricaturista que se llama Steve Cutts. Quienes tuvieron la clase presencial, yo les pasé ahí un videito que les puede servir y que también puede servir para reflexionar sobre el modelo de consumo que se tiene actualmente, ¿verdad? Por ejemplo, aquí vemos que el teléfono pase a la persona al perro al gato y el gato al ratón. O por ejemplo, aquí esta persona, ¿verdad? Sentada o fusionada con su sillón, comiendo comida chatarra, aquí pues tomándose los medicamentos para, para no morirse, ¿verdad? En esa forma de vida tan decadente, que en cierta manera pues hay que tener cuidado dado este modelo de consumo que tenemos actualmente, ¿verdad? Donde se van creando necesidades, ¿verdad? Si un producto no es necesario, se crea la necesidad. Actualmente, por ejemplo, el teléfono es una necesidad ya propiamente establecida, ¿verdad? Cuando yo estaba en el colegio o en mis primeros años de universidad, el teléfono no era una necesidad. Finalmente, esto nos lleva al siguiente capítulo, que es Centroamérica en la globalización contemporánea. Entonces, primero que nada, tenemos que devolvernos ahora un poquitito en el tiempo, ¿verdad? Estábamos ya en una época más contemporánea, ¿verdad? Hablando de la globalización. Vamos a devolvernos a inicios del siglo XX. Bueno, Centroamérica, ¿con qué se integró al mercado mundial? Bueno, principalmente se integró por medio de productos básicos, como por ejemplo café, banano, ganado y azúcar. Y este modelo se le llamó modelo agroexportador, que tenía algunos defectos. Era una economía dependiente. ¿De qué podía depender esa economía? Bueno, principalmente de las fluctuaciones que pudiera tener el mercado mundial. Por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial, Costa Rica enfrentó una crisis fiscal muy importante que fue abordada por el presidente Alfredo González Flores. Esa crisis fiscal se dio porque no se exportaron productos ni tampoco se importaron productos, lo que conllevó a que se desarrollara una reforma fiscal donde, en palabras del presidente González Flores, el rico pagara como rico y el pobre como pobre. Y producto de esas reformas y además de no haber llegado al poder de manera democrática, pues tuvo cierta impopularidad y finalmente sufrió un golpe de estado por parte de su ministro de Guerra y Marina, Federico Tinoco, quien estableció un gobierno dictatorial durante 2 años. Y quienes pues tuvieron como opositores, dentro de los que más destacan, a las maestras, ¿verdad? Que se levantaron junto con los estudiantes, y finalmente fue depuesto en 1919. Lamentablemente, pues esta reforma de González Flores, que era un poco adelantada a su tiempo, se derogó. Ok,
Entonces, esta economía, volviendo acá, era dependiente y era frágil. ¿En qué momentos de la historia tuvimos este tipo de golpes? Bueno, durante la Primera Guerra Mundial, que ya les mencioné, durante la Segunda Guerra Mundial y durante la crisis de los años 30. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, se va a crear una organización que trata de variar un poco lo que es esta situación de la dependencia de la economía a nivel latinoamericano, que fue la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina. Esta Comisión Económica para América Latina buscaba modificar y desarrollar un modelo de sustitución de importaciones. Es decir, Costa Rica, por ejemplo, exportaba bienes agrícolas o materias primas e importaba bienes industriales. Entonces, la idea aquí es no importar bienes industriales, sino producirlos dentro de la misma América Latina. Esto va a tener algún éxito en países grandes, ¿verdad? Donde existe suficiente cantidad de materia prima, como por ejemplo en Brasil, en Argentina o en México. Pero en el caso de Costa Rica no funcionó muy bien, o de otros países más pequeños de América Latina. ¿Por qué? Porque se tenía que invertir la materia prima y el bien de capital. Esto en la clase presencial yo les ponía el ejemplo de dos personas que tienen un restaurante que venden el mismo tipo de alimentos. Entonces, un restaurante le tiene que comprar la carne al carnicero, le tiene que comprar el pan al panadero, la leche al lechero y las frutas y las verduras a un agricultor. ¿Ok? En cada una de esas compras hay una plusvalía. ¿Por qué? Porque cada uno de estos señores se tiene que ganar algo. ¿Ok? Por otro lado, hay otra persona que también tiene un restaurante, ¿verdad? Que vende el mismo tipo de alimentos, pero además tiene una finca. Y en esa finca logra hacerse con todos los productos que la otra persona le tiene que comprar a sus proveedores. Entonces, esta persona tiene una mayor ganancia. ¿Por qué? Porque hay costos que se está ahorrando, ¿verdad? Porque está produciendo parte de la materia prima que necesita. ¿Verdad? No la está importando, no la está trayendo de otro lugar. Por consiguiente, a la persona que tiene la finca, pues muy probablemente le vaya mejor en el restaurante porque de ahí puede darse el lujo de vender más barato y aún así ganarse lo mismo o ganarse más que el que tiene que comprarle al agricultor, al panadero, al lechero o al carnicero. Entonces, esta industria fue una industria de ensamblaje o de toque final. Era una industria dependiente. Por consiguiente, no tuvo mucho éxito. Para realizar esa industria también se establecieron mecanismos de protección arancelaria. Esto es, yo le pongo impuestos a los productos que vengan de otro país, que sean iguales a los que se producen acá, para que la gente compre los míos y no compre los de fuera, aunque los de fuera sean de pronto de mejor calidad que los que se hacen acá. Y también se firman acuerdos regionales como el Mercado Común Centroamericano. ¿Cuál va a ser el problema? Que al final, pues, la industria no va a ser suficiente y también vamos a tener problemas a nivel interno dentro del contexto centroamericano. Además, el mercado, la cantidad de personas que podían comprar no era suficiente. Y finalmente, este mercado común centroamericano fracasó. Después de la década de los 80 vamos a tener una situación bastante inestable a nivel centroamericano, principalmente por efectos de la crisis del petróleo y por el desarrollo de movimientos guerrilleros. Por ejemplo, en 1979 triunfa la revolución sandinista en Nicaragua, lo que genera una situación de inestabilidad. Los sandinistas, después del triunfo contra Anastasio Somoza, se tienen que enfrentar a las contras, que eran unos grupos armados apoyados por los Estados Unidos que trataron de acabar con el sandinismo y que inclusive invadieron Nicaragua, primero a través de Honduras y finalmente durante el gobierno de Luis Alberto Monge a través de territorio costarricense. Esto generó una crisis en Nicaragua hasta que en el año 1990 se dieron elecciones libres y se depuso el sandinismo y triunfó la liberal Violeta Barrios de Chamorro. También en otras regiones de Centroamérica habían situaciones de crisis. Por ejemplo, en el caso
de Guatemala tenemos, por ejemplo, las Fuerzas Armadas Rebeldes y otros grupos revolucionarios que luchaban en contra del gobierno. Y también pues grandes golpes en contra de la población en Guatemala, sobre todo durante el gobierno de Efraín Ríos Montt. En El Salvador igual, en El Salvador tenemos el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Todos esos conflictos van a llegar a tener un proceso de paz a mediados de los años 80 que se consolidan con el acuerdo de Esquipulas II, liderado por los presidentes Vinicio Cerezo de Guatemala y Oscar Arias de Costa Rica. Sin embargo, a pesar de la paz, el problema en Centroamérica sigue existiendo, el problema de la pobreza, el problema de la violencia, sobre todo en el Triángulo Norte, en lo que es Guatemala, El Salvador y Honduras. Vamos a tener, después de los años 80, pues la exportación de productos no tradicionales, el incremento de la pobreza en el ámbito rural, y un incremento del flujo migratorio a los Estados Unidos. Eso todavía se mantiene. De hecho, una fuente de PIB, digamos, de riqueza de las naciones de Centroamérica son remesas. Las remesas son plata que la gente manda de un país a otro. ¿Cómo hacemos para obtener estas remesas? Por medio de la migración principalmente a los Estados Unidos. Nosotros lo podemos ver, por ejemplo, ahí les voy a pasar el enlace para que lo vean, a través de lo que es la migración a los Estados Unidos. Hay un documental que se llama Casa en Tierra Ajena, que aquí ustedes pueden ver ¿verdad? La postal, del documental. Fue desarrollado entre la Universidad Estatal a Distancia y la Universidad de Costa Rica. Y pues relata las vicisitudes, los problemas, los desafíos que tienen que enfrentar grandes cantidades de migrantes para llegar a los Estados Unidos. Sobre todo en el caso de México es algo pavoroso y sobre todo las causas de esa migración, ¿verdad? Por ejemplo, grupos indígenas que son despojados de sus territorios. Esto en el caso de Honduras, recuerdo, para establecer grandes complejos hoteleros. Entonces la gente se tiene que desplazar de sus lugares de origen y tienen que irse por el sueño americano. Para usted llegar a los Estados Unidos tiene que atravesar México y ahí tenemos desde problemas con la policía, desde montarnos en el tren, ¿verdad? Que es la Bestia, que es un tren que recorre México de lado a lado, hasta tener que toparse con el problema del narcotráfico organizado, donde pues pueden ser víctimas de torturas, donde pueden ser asesinados, donde pueden ser secuestrados, y pues bueno, ahí les voy a dejar la recomendación del documental para que lo vean después. ¿Cuáles son las causas de esta migración? Bueno, ya lo mencionábamos antes, falta de oportunidades económicas, aumento del flujo migratorio y problemas de trata de personas durante la migración. Esa es lamentablemente la situación de Centroamérica en la actualidad. Finalmente, el último capítulo que tenemos de esta tutoría es la crisis medioambiental del presente. Entonces, primero que nada, tenemos que preguntarnos cuáles son las causas de esa crisis medioambiental, ¿verdad? Podríamos inclusive rastrear desde la misma época industrial. ¿Cómo lo vemos acá? Primero, el crecimiento de la población humana. Para el año 1800 en el mundo habían aproximadamente 1.000 millones de seres humanos, para el año 2000 habíamos 6.000 millones de seres humanos, es decir, es un crecimiento exponencial de la población y también, sobre todo después de la revolución industrial, un desarrollo del productivismo y el consumismo, es decir, se produce cada vez más para que se consuma cada vez más rápido, ¿verdad? Es como una bicicleta que si usted deja de pedalear, ¿verdad? La bicicleta de la economía se cae. El problema es que este aumento acelerado de la producción va a tener externalidades negativas en el medio ambiente. También la satisfacción de las demandas del mercado. ¿Cuáles van a ser los orígenes históricos de esta crisis? Bueno, el paso de materias primas orgánicas a minerales, por ejemplo, el paso de la leña al carbón o el paso del carbón al petróleo. Y también vamos a tener como efecto de esto el efecto invernadero, que lo vemos por acá y que ustedes lo pueden detallar también en la unidad didáctica. ¿Qué es lo que ocurre con este efecto invernadero? Acá tenemos
una imagen que lo representa, ¿verdad? Estos son gases de efecto invernadero, estos que están por acá. Vamos a buscar un color que dé contraste. Este tal vez. Ok, esta capita que está acá son los gases de efecto invernadero. Estos gases de efecto invernadero ya existen naturalmente en la atmósfera, pero la acumulación de los mismos provoca, perdón, que los rayos del sol logren ingresar, tal vez así. Ajá, acá los rayos del sol ingresan, pero los rayos del sol los rayos después no se pueden devolver. ¿Esto por qué? Porque lo que ingresa es la radiación solar, lo que trata de devolverse es la radiación terrestre. El sol tiene su propia radiación, la Tierra también. Si usted ve un planeta desde la Tierra, por ejemplo, si usted ve Marte o ve Venus, usted va a ver como una bolita de luz. Así se vería la Tierra si lo vemos desde otro lugar del espacio, como una bolita de luz de color azul. La radiación de la Tierra no es lo suficientemente fuerte para atravesar esa capa de gases, por lo que se genera un efecto de rebote. Entonces, la radiación que queda aquí metida rebota y va generando un recalentamiento de la superficie terrestre, lo que tiene efectos nocivos en la flora, en la fauna y probablemente también el derretimiento de los polos, el aumento del nivel del mar, entre otros, y pues no ha habido una verdadera voluntad política, una voluntad económica para entrarle al tema del calentamiento global, porque pues detrás de todos estos gases de efecto invernadero, pues hay grandes negocios, ¿verdad? El primero de ellos es el del petróleo. ¿Ok? El siguiente punto que nos menciona el material que nos menciona la lectura son los problemas y dimensiones de la crisis medioambiental, como por ejemplo el tema del cambio climático que mencionábamos antes, ¿verdad? Ha habido un aumento de 0,74 grados desde 1906. También la contaminación, ¿verdad? Se calcula que más de 2 millones de personas en todo el mundo mueren de forma prematura por la contaminación del aire. La crisis de los alimentos, ¿verdad? Degradación de los suelos, sobre todo por la explotación intensiva del suelo. Entonces, si usted explota el suelo por medio de actividad agrícola y no lo deja descansar, pues va a generar asuntos como erosión, escasez del agua y la perturbación, perdón, de ciclos biológicos. Asimismo, tenemos la pérdida de la biodiversidad, donde un 60% de los ecosistemas se han degradado. La escasez del agua, el 10% de los ríos del planeta no consigue llegar al mar. Les pongo un ejemplo. Eh, a mí me tocaba recientemente dar tutorías en Guanacaste. Entonces, cuando uno va para Guanacaste, ya pasando, digamos, la provincia de Punta Arenas, uno puede encontrar diferentes ríos en ese trayecto, en esa ruta 1. Por ejemplo, el río Cañamazo, el río Aranjuez, el río Seco. Muchos de esos ríos en época seca no tienen agua o casi no tienen agua. Es muy, muy poquito el caudal que tienen. Y eso se ha ido empeorando últimamente. También tenemos los efectos negativos de productos de cuidado personal en el agua y el debate sobre si el agua es un bien económico o es un derecho humano, ¿verdad? Si es un derecho humano, pues se tiene que tutelar para toda la población. Y finalmente, como último aspecto de estos problemas y dimensiones, tenemos la desigualdad, ¿verdad? Donde hay mucha riqueza, pero poco repartida. E igual, para analizar un poco más esta problemática, les voy a compartir un discurso de José Mujica en la conferencia de Río Más 20. Creo que les puede ayudar bastante. Finalmente, tenemos algunas alternativas de la respuesta social ante la crisis medioambiental. Eh, por ejemplo, el conservacionismo que plantea hacer acopio de recursos para el futuro, ¿verdad? Es decir, consumir y preservar, ¿verdad? Y conservar eh, los recursos, y el preservacionismo que es no utilizar los recursos, sino mantenerlos tal y como están. Y pues a la luz de este tipo de debates tenemos el tema de la catástrofe ambiental, de la catástrofe económica y de seguridad nacional que se vive actualmente en Cruzitas, ¿verdad? Todo esto pues comenzó con el decreto que emitieron el ministro Roberto Dobles de Ambiente y el expresidente Oscar Arias para establecer la minería de oro como pues de interés nacional.
Ahí pues se dio la tala de almendros amarillos y en esa zona que se abrió actualmente una gran cantidad de coligalleros costarricenses y nicaragüenses están sacando grandísimas cantidades de oro que son pues una pérdida de patrimonio del Estado y una gran catástrofe ambiental en esta región. Y estos serían los puntos más importantes de la tutoría. Entonces, con esto quedaríamos con los 4 capítulos. Espero que se encuentren muy bien. Cuídense mucho y cualquier cosa, nos comunicamos por correo electrónico. Hasta luego.